Y mencionábamos al principio que hay un estudio y un análisis que realizaron distintas organizaciones vinculadas a la temática de violencia de género, violencia machista. En este caso tiene que ver con Amnistía Internacional, la ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión, que estuvieron analizando cuestiones vinculadas al ciberacoso y a los mensajes misóginos y de odio que reciben las mujeres en Argentina y cómo esto afecta el uso o la forma de vincularse que tienen con las redes sociales. Para ello estamos en comunicación con Victoria Baccaro, que es oficial de Género y Juventudes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una de las organizaciones que participa dentro de este relevamiento y nos está escuchando. Victoria, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Juliana, buen día, gracias por la comunicación, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. En principio, contanos cuáles son los datos más relevantes de este informe. Algunas cifras las pudimos conocer, pero bueno, también entiendo que lo que se conoció parte de un encuentro que se realizó, así que tal vez tengan datos más certeros ustedes. Sí, nosotras lo que organizamos junto con Amnistía Internacional, ONU Mujeres y la Embajada de Canadá fue un evento que se llamó Hackea la Violencia Digital, que tuvo por objetivo juntar a especialistas en el tema de violencia contra las mujeres y violencia digital en particular para conversar sobre estrategias de prevención y de protección de la violencia digital. Esto decidimos hacerlo a partir de, como vos decís, relevamientos que hicieron, por un lado, Amnistía Internacional Argentina y por el otro lado, ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que nos muestran que efectivamente el 80% de las mujeres con voz pública, estos son mujeres que hacen política, activistas de derechos humanos, feministas, y activistas jóvenes, decide limitar su participación en las redes sociales, o sea, autocensurarse a partir de situaciones de violencia y acoso que reciben por medios digitales. Entonces, estos datos nos alarman, nos preocupan y decidimos juntar a especialistas, académicos y demás para poder conversar sobre este tema tratar de encontrar entre todos propuestas de solución para que estas herramientas que fueron pensadas para democratizar la palabra no se conviertan en herramientas que limiten la libertad de expresión de, sobre todo, mujeres y diversidades en los medios digitales. Ujú. Ese fue el objetivo del encuentro. Bien, y en relación a, digamos, hay como dos distinciones. Una, por un lado, lo que tiene que ver con el ciberacoso o con Ujú. esta violencia a través de las redes sociales, y otra, lo que tiene que ver con estos mensajes sexuales o misóginos vía Internet. ¿Ahí distinguen entre estas dos cuestiones o se engloba todo dentro de una misma estadística? Sí, lo que hay es distintas modalidades en que se expresa la violencia facilitada por las tecnologías. Hay Ujú. muchas formas, ¿no? Está el ciberacoso, el ciberhostigamiento, también está la difusión de imágenes sin consentimiento, la extorsión. Hay distintas formas en que se expresa la misma violencia que vemos en la vida, digamos, física, pero en medio de las tecnologías de información y comunicación. Entonces hay distintas formas. Una de las formas en que se expresa esta violencia, especialmente dirigida a mujeres con voces públicas, tiene que ver con el acoso y el hostigamiento en redes sociales. Y a eso se suman además las amenazas constantes. Y lo que se desprende de una de las investigaciones, que en este caso hizo Amnistía, es que una de cada 3 mujeres que sufrió violencia en redes sociales y casi el 60% de ellas en esas amenazas y violencias que sufren las redes reciben mensajes vinculados con temáticas de violencia sexual y misóginos. O sea, la violencia sexual se expresa en las redes sociales como forma de acallar a las mujeres, adoctrinar a las mujeres, intentar sacarlas de ese ámbito de conversación. Es Ujú. significativo porque es un tipo de violencia que se expresa en la vida cotidiana, la violencia sexual, las mujeres y las niñeces estamos más expuestas a situaciones de violencia sexual. Bueno, vemos cómo esa manifestación también se da en las redes sociales a partir de las amenazas de concretamente violación. Ujú. Y esto tiene su correlato en la vida, digamos, material, porque muchas veces se piensa que lo que sucede en las redes sociales puede Ujú. desactivarse con, bueno, eliminar la aplicación, bloquea tu perfil, cambiate el Sí. nombre o organiza, digamos, tus redes sociales de otra manera, pero sin embargo se traslada a la vida material, digamos. Sí, sí, totalmente. Nosotros, el lema nuestro desde el Fondo de Población es que lo virtual es real.
lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales. Primero porque ocasiona un daño psicológico para las personas que padecen estas violencias que son subestimados, pero que son muy reales y muy concretos. Ha habido casos de personas que han incluso tenido consecuencias para su salud mental muy graves a partir de la exposición en las redes sociales y de la violencia. Y por otro lado también estamos al tanto de situaciones de, sobre todo, periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y feministas que han recibido amenazas que han pasado también a lo concreto y que han tenido amenazas en sus domicilios, la información además de sus hogares ha sido difundida, eso se llama doxing, tiene un nombre concreto en la violencia digital, que es exponer datos de la vida privada de las personas en redes sociales para que vayan a hostigarlas en forma física y que han tenido incluso policías protegiéndolas en sus domicilios porque se han expuesto datos de su vida privada, fotos de sus hijos e hijas, o sea, es una situación que excede las redes sociales y que tiene consecuencias que realmente son preocupantes y devastadoras. No basta con salirse de las redes en algunos casos porque ya es tarde, porque no sé, las noticias falsas ya hicieron que hubiera mensajes de odio, que hubiera filtración de información de la vida privada de estas personas. Y tiene consecuencias reales y concretas. Bueno, pienso en el caso de Luciana Pecker, que denunció también y tuvo que irse del Sí, país, o incluso eso es lo que ella mencionaba sí, por este tipo de amenazas, ¿no? Como uno de los nombres que, bueno, ella accedió a expresarlo públicamente. sí. Sí, hay muchas otras periodistas feministas que han decidido dejar sus medios de los medios de comunicación en los que trabajaban porque sintieron mucho hostigamiento y muy poca protección, además, por parte de las empresas, de las plataformas, digamos. Hay pocas formas de protegerse. Hay algunas, pero en algunos otros ámbitos, en algunas plataformas, no hay ninguna forma de protección y entonces eso genera mucha exposición y bueno, muy poco control. Y en este Entonces sentido, el sí. control queda, no, perdón, pero estaba pensando esto que estabas diciendo, como que una vez más las mujeres vemos que la responsabilidad del cuidado queda de parte nuestra, ¿no? Claro. Como no está en las plataformas y tampoco están en los organismos estatales protegernos. Entonces la solución es irnos y bueno, esa no puede ser una solución definitiva porque se está coartando la libertad de expresión y de comunicación de esas personas. Bueno, y en este sentido, ya que hablas de la libertad de expresión, muchas veces del otro lado, para justificar estos Ujú. mensajes o estas amenazas, se habla de, bueno, de no censurar la libertad de expresión y de permitir que, bueno, cualquiera pueda decir lo que tenga ganas a través de las redes sociales. Y en ese punto pienso cuáles son las medidas que podrían llegar a adoptar el Estado o distintos organismos gubernamentales. También estuvo participando la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, de la Procuración. Digo, ¿qué medidas se pueden adoptar para evitar o por lo menos para poner alguna regulación? Sabemos que no existe la censura previa, pero sí, bueno, distintas responsabilidades posteriores que puedan establecerse. Hay manera de hacerlo, hay otros estados que hayan avanzado en este tipo de medidas. Sí, de hecho, ese es el debate, uno de los debates actuales en Argentina, ¿no? Cómo regular ciertas, ciertas cuestiones que se dicen que están más vinculadas con el discurso del odio y con las expresiones discriminatorias que con la libertad de expresión. Hay ahí como un límite finito, pero que hay que establecer claro y rotundamente, porque si no, como decís, cualquiera dice cualquier cosa, y hoy en Argentina no tenemos marcos regulatorios y mecanismos efectivos que responsabilicen a las personas que están en las redes sociales. Había un caso de una plataforma en concreto que tenía ciertas medidas de limitar los mensajes de odio y la falsa información, y bueno, después a partir del cambio de la titularidad de esta plataforma desaparecieron esos controles. En Entonces, Twitter. lo que nosotras, sí, sí, es el caso de X, que hoy es bastante polémico a nivel global. De hecho, vemos que hay estados donde directamente se prohíbe su uso, porque bueno, la empresa decide no poner ninguna regulación en nombre de la libertad de expresión, y eso hace que, bueno, cualquier persona sea hostigada. Entonces, creemos que hay que asumir responsabilidades desde el Estado, pero también desde las empresas, para poder regular este tipo de situaciones que lleva
a violencias que son extremas. Ujú. Estamos dialogando con Pero bueno, Victoria, sí, con Victoria Bacaro, oficial de Género y Juventudes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, sobre este relevamiento en relación al ciberacoso. Para ir concluyendo, Victoria, preguntarte por, no sé si lo han debatido, pero qué habilitación puede existir en relación a estos discursos de odio cuando, bueno, ciertas figuras públicas de relevancia, incluso, bueno, jefes de Estado, hacen uso de estas plataformas de esta manera. Eso habilita ciertos discursos de odio, habilita cierta violencia digital, es una cuestión aislada, no tiene correlato. ¿Pudieron analizar algo en este sentido? sí, nosotros lo analizamos, este es un fenómeno global, no es exclusivo de nuestro país, es un fenómeno global, la comunicación por estos medios digitales y las formas de expresión que pueden ser un poco violentas, pero el problema sobre todo es que este tipo de discursos legitima el accionar de un montón de personas anónimas que se suben a la ola de las agresiones y a partir de ahí es como un torrente casi imparable de persecución a ciertas personas solo porque piensan de manera diferente o expresan situaciones diferentes a las que piensan algunas personas de poder. Entonces, lo más peligroso es eso, la legitimación que adquiere la violencia a partir de los discursos de ciertas personas que están muy habilitadas, porque tienen muchos seguidores, porque son personas públicas, porque son personas poderosas, y eso hace que, bueno, después sea casi imparable, una vez que te habilitan las personas de más poder, es casi imparable la agresión y la violencia. Uh-huh. Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, un gusto, gracias por el interés en la temática. Ahí estaba entonces la palabra de Victoria Bacaro, oficial de Género y Juventudes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, sobre este relevamiento que realizaron junto a Amnistía Internacional y otras organizaciones vinculadas a la temática en relación a la violencia en las redes sociales, tanto en las usuarias de las redes que no tienen exposición pública, pero en particular con el foco en aquellas que deciden utilizarlo de manera pública o para exponer sus trabajos, comunicadoras, periodistas, personas que se vinculan con la difusión y que reciben amenazas y ciberacoso, y eso hace que cambien su manera de utilizar las redes sociales y que incluso eso se traslade a el resto de la vida, como tener que cambiar de trabajo o tener que cambiar distintos hábitos, porque en algunos casos hasta se difunden las direcciones de sus casas o datos personales que hace que atenten contra sus vidas.